bien. Ya estamos en la recta final. Amén. Y gracias por quedar para esta última sesión. Y cuando la primera vez que yo escuché y leí el libro de Código de Honor, pero cuando escuché a él dar una charla acerca de ese tema, vino a mi mente una historia que leí cuando yo era más joven, mucho más joven. Y la historia fue lo siguiente. El presidente Abraham Lincoln, el presidente número 16 de los Estados Unidos, él iba caminando de la Casa Blanca hacia el Capitolio para reunirse con los empleados, etcétera, y los congresistas y todo. Y iba en su camino donde él naturalmente caminaba y tenía sus guardaespaldas y tenía alguna gente importante con él. Y en el camino, más adelante, habían como 3, 4 niños jugando, pero en medio camino. Y venía el presidente. Y algunos de los guardaespaldas comenzaron a avanzar para decir a los niños que se quiten. Y el presidente dice, no, espera. Y cuando llegó el presidente ahí, quitó el sombrero. ¿Cómo están, niños? Espero que tengan un buen día hoy jugando. Bueno, me disculpe, ya voy para mi trabajo. Y siguió. Y entonces uno de sus compañeros, guardaespaldas, le decía, señor presidente, ¿por qué usted tomó ese tiempo de molestarse con saludar a estos niños? Y él dijo, he aprendido una cosa, cada persona es mi superior en algo. Si nosotros podemos vernos el uno al otro, reconociendo que esa persona tiene un talento, tiene una capacidad, tiene alguna característica que es superior a lo mío. Y entonces yo tengo que respetarlos y honrarlos. Y entonces debemos de tener honor aún para los que consideramos inferiores a nosotros. Porque en algo son superior a nosotros. Amén. Muy bien. Bueno, muy bien hecho. Mi esposa y doctor Jesús, gracias por sus participaciones. Pero otra cosa que voy a decir, que el pastor Saúl ha aprendido a honrar también. Y él me honra a mí cada mes con una ofrenda. Y gracias a Dios por eso. Y lo digo para reconocer, para honrar a él porque me honra a mí. Amén. Bueno, vamos a entrar en lo mío ahora. Estoy emocionado con esto. Y como mi esposa explicó, hemos estado haciendo estos mini congresos en diferentes partes del país. Y en Costa Rica la semana pasada estuvimos haciéndolo y el jueves de esta semana vamos a estar en Nicaragua. Entonces estamos tratando de tocar lugares específicos donde tenemos la red de Mundo de Fe. Resulta que pensamos que debemos de hacer una segunda ronda. En otras palabras, repetirlo. Y entonces les va a tocar a ustedes aquí en Puerto Vallarta, si Dios quiere, pero esté escuchando noticia, será en octubre,
el 21 de octubre, que es un martes. Ok, mi esposa está diciendo no hay fecha. Ella maneja la agenda, el calendario, y yo meto la pata. Entonces, les avisamos cuando nos toca. Pero sí vamos a hacer una segunda sesión, porque jamás hemos terminado con lo que tenemos que ofrecer. Y también vamos a incluir a otros oradores en otras ocasiones para venir y dar pláticas. El mío es acerca de Pedro. Yo voy a exponer el libro de Primera de Pedro. Ese es mi reto. Y lamentablemente no vamos a pasar más que unos 2 o 3 versos de Primera de Pedro. Pero yo quiero hablar de Pedro, el apóstol. Y no sé si tienen. Muy bien. Y yo he puesto un nombre para Pedro. Yo lo llamo el fanático vulnerable. El fanático vulnerable. ¿Qué quiere decir esto? Porque yo me identifico mucho con él. Él era muy fanático. Él era de tolerar. Él era, bueno, a responder. Él era el primero en responder a casi todo. Era fanático. Pero a la vez era vulnerable. Porque a veces por ser fanático, impetuoso, él metió la pata, como yo. Él decía cosas antes de tiempo. Él tomaba acciones que no debiera de haber tomado. Entonces vamos a comenzar con lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esos pueblos casi no escuchamos más de esos nombres en la Biblia, pero esa era la ruta de la mercancía que venía del este hacia el oeste. Entonces había creyentes en estas zonas. Entonces Pedro hablaba a los creyentes, los elegidos por Dios, a los creyentes que estaban en esa zona. Pero Pedro no era meramente un apóstol, no era solamente un apóstol, pero él era el mayor apóstol, si se puede calificar. Él era un apóstol como líder del grupo apostólico, porque fue a él que Jesús dio las llaves del reino, lo nombró, lo elevó, él era un principal apóstol entre los otros. Y él fue muy influyente, muy usado en la iglesia primitiva. Y el nombre de Pedro se menciona en los evangelios más que nadie excepto Jesús. En los 4 evangelios se menciona a Pedro más que a los otros personajes de los evangelios, menos Jesús. Le menciona a Jesús más. Y nadie habla en los evangelios con tanta frecuencia como lo hizo Pedro. Y Jesús le habló a Pedro más que a cualquier de los otros apóstoles. Entonces, a mí me encanta la vida de Pedro. Mi esposa mencionó en su plática que Pedro falló, pero Jesús oró por él para que su fe no le fallara. Y Jesús tuvo paciencia con Pedro y él sabía que Pedro iba a recapacitar y iba a volver. Y después Jesús dice, ¿y cuándo vuelve? Cuando ya no está haciendo sus tonteras,
entonces hable a los hermanos. Vamos a ver una lista de los encuentros de Jesús con Pedro. Y en esta lista quiero que noten los contrastes que hay. Sabe que Jesús reprendió a Pedro más que a cualquier otro discípulo. Jesús reprendió a Pedro más que los demás. Pero todavía le dio a él lo que eran las llaves del reino. Pedro fue el único discípulo que se atrevió a reprender a Jesús. Imagínense. Pedro reprendió a Jesús. Pedro confesó a Jesús con más audacia y precisión que cualquier otro discípulo. Pero Pedro negó a Jesús con más fuerza y públicamente que cualquier otro discípulo. Ve los contrastes, es interesante. Jesús alabó a Pedro más que a cualquier otro discípulo. Y Jesús se dirigió a Pedro como el único Satanás entre los discípulos. Vete tras de mí, Satanás. Reprendió a Pedro y lo llamó Satanás. Entonces, vale la pena mencionar algunas experiencias significativas de Pedro. Y en Marcos 1:35 a 39, dice, cuando Jesús se despertó temprano en la mañana para orar, antes de que saliera el sol, Simón Pedro dirigió a los otros discípulos en una búsqueda para encontrar a Jesús. Es que ellos estaban dormidos, Jesús se escapó y se alejó un poquito para estar a solas y orando. Entonces Pedro, cuando despertó y vio que Jesús no estaba, y sabía que las multitudes le esperaban, había gente pidiendo que Él los tocara, que Él los sanara, que Él los enseñara. Entonces, cuando Jesús se despertó temprano en la mañana, Simón Pedro dirigió a los otros discípulos en una búsqueda para encontrar a Jesús, y nota la próxima frase, y decirle lo que debía hacer. Pedro manda. Por lo menos él pensaba que mandaba. Entonces él pensaba que iba a decir a Jesús lo que Jesús tiene que hacer. Pastores especialmente que están aquí, cuando usted está ministrando, cuando está predicando, cuando está orando por gente, usted no tiene derecho ni autoridad para decir, Señor, tú tienes que hacer esto, tú tienes que sanar. Tú tienes, no, podemos reconocer y decir, Señor, tu palabra dice que tú sanes toda clase de enfermedad. Pedimos, Señor, que haga tu voluntad. Pero no mandamos a Jesús. Esa es como la cola haciendo el perro. En vez del perro haciendo la cola, ¿verdad? Entonces Pedro estaba fuera de orden. Y cuando un predicador comienza a demandar que Dios haga cosas, está fuera de orden. Pedro echó sus redes siguiendo las instrucciones de Jesús para capturar una gran pesca. Lo leemos en Lucas capítulo 5. Él no quería hacerlo. Y él estaba rascando la cabeza diciendo, hemos pescado toda la noche y no sacamos nada. Y tú, Jesús, carpintero, hijo de carpintero, ¿me va a decir cómo pescar cuando yo soy profesionista en la pesca? Pero él dijo unas palabras, sin embargo, Señor, a su palabra, y echó las redes. Y por su obediencia recibió la gran pesca. Pedro salió de la barca en una tormenta cuando Jesús
se fue caminando sobre el agua. Y yo he predicado sobre ese relato en los evangelios porque, pensándolo bien, lo lógico y la naturaleza misma, uno no puede caminar sobre el agua. Jesús sí puede, porque Él es el creador. Entonces Jesús puede. Entonces cuando Pedro dijo, Señor, si en verdad eres tú, invítame a venir donde estás tú. Y voy. Entonces él salió de la barca para caminar, pero estaba caminando sobre la palabra, no sobre el agua. Había agua debajo de sus pies. Y hay circunstancias que no cabe adentro de la lógica en nuestra vida. Y decimos, ese no puede ser. O sí puede ser, si es lo que Dios le ha mandado a hacer. Tenemos que caminar sobre la palabra. Entonces Pedro caminó sobre la palabra y había agua debajo de sus pies. Pedro fue aquel quien dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tienes palabras de vida eterna. También hemos llegado a creer y saber que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Pedro decía las cosas correctas en muchas ocasiones. Pero también Pedro vio a Jesús transfigurado en el monte de la transfiguración. Y la Biblia dice que ahí estaba Moisés, y estaba Elías, y estaba Jesús. Habían tres. Entonces, el fanático vulnerable, que es Pedro, vio eso y él decía, wow, impresionante, nunca he visto algo así. Entonces, Señor, vamos a construir 3 enramadas aquí, 3 tabernáculos. En otras palabras, vamos a quedarnos aquí. Vamos a acampar aquí y hacer 3 tabernáculos. Y en el vocal griego, cuando Jesús dijo vámonos, no era solamente vámonos, pero era una reprensión, vámonos de aquí. Era como, Pedro, ¿qué le pasa? Tenemos cosas que hacer. No podemos acampar aquí en la emoción del momento. Y ese ha sido uno de los grandes daños en el movimiento de Dios carismático, del Espíritu Santo, en los últimos años. Tendemos de acampar sobre una experiencia emocionante. Aunque las experiencias han sido de verdad, han sido real, han sido por el momento, pero no tenemos que duplicar lo que era la experiencia de ayer. Pero lo que las iglesias han hecho, muchos de ellos decían, bueno, para que mueva el Espíritu de Dios tenemos que tener las mismas manifestaciones en cada reunión. No, Señor. La Biblia dice que vamos de gloria en gloria. No acampamos en esa gloria. Vamos a otra. Y hay diferentes maneras que Dios se manifiesta para darnos a nosotros una nueva dimensión, una nueva experiencia y para pasarnos a otro nivel de profundidad en el Señor. Por ejemplo, hermanos, había un mover en Toronto hace algunos años, y ese corrió por muchas partes, y había gente haciendo muecas de animales, ladrando como perros, y caminando de 4, y habían cosas así bien extrañas. Decir que no era mover de Dios, no lo voy a decir.
bien puede haber sido un mover en ese contexto con esa gente por este momento. Pero después algunas iglesias comenzaron a tratar de duplicar lo mismo. También hubo la risa. Y yo creo que sí era un mover de Dios la risa, porque había tanta gente de pucheras en la iglesia, tanta gente de mal humor, que Dios tenía que sacudirles y ponerlos a reír, porque la Biblia dice que el reír nos hace sentir bien, es saludable reír. Entonces muchos cristianos son tan solemnes y así, bueno, hay tiempo para eso también. Entonces, después comenzaron a correr por las iglesias la santa risa. No he visto en la palabra de Dios sobre la santa risa, pero así lo llamaban y pasó por muchas iglesias. Bueno, después de eso comenzó a pasar el caer. Ay, hermano, pero aquí en la iglesia algunos se caen cuando oramos por ellos. Yo me he caído también. Pero tiene que ver por un propósito. Si Dios nos tumba, que sea Dios y no el predicador. Que no nos empuje a una persona. Y si ustedes pasan aquí adelante para recibir oración, no caiga. Yo estaba en un lugar entre el polo norte y el polo sur. Ya sabe cuál iglesia era, ¿verdad? Y después yo caminaba para orar por la gente. Y Dios en veces me da una palabra profética para una persona. Entonces había una persona, un joven, y Dios me impresionó con una palabra profética para este joven. Y entonces cuando fui a acercarlo para orar por él, se cae. Y lo veo ahí. Señor, tú tienes palabra para él, pero él está en el piso. Entonces me agaché y dije, joven, párese, ¿qué hace ahí? Lo que hacía ahí era lo que él había visto suceder. Y lo copiaba. No era de Dios. Entonces se paró y yo dije, Dios me dio una palabra para usted, pero usted está en el piso. Entonces levántese y le voy a dar la palabra. Y también, a ustedes conocen, han escuchado del hermano Benny Hinn. Y Benny ha hecho una gran labor en el cuerpo de Cristo, ha bendecido miles y tal vez millones de personas y ha sido muy bueno. Pero en una ocasión estuvimos en un evento con el hermano Benny Hinn, estaba predicando, y él dijo, yo quiero orar por los pastores, pasen aquí. Y hicimos fila. Entonces él comenzó aquí y comenzó a caminar, y él y uno y otro caía. Y cuando él llegó a mi persona, yo me puse así. A ver, porque si es poder de Dios, me tumba. Y él puso la mano. Y él se paró otra vez, puso la mano, me pegó. Y yo me quedé esperando que Dios hiciera algo. Se dio por vencido y se fue al próximo. Boom, 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 boom. Todos cayeron. Y yo me examiné, yo dije, Señor, en verdad, si yo tenía que caerme, me hubiera dicho. Entonces,
El hermano viene y tiene el estilo de predicar un rato, tomar una ofrenda. Predicar un rato, orar por una gente. Predicar un rato y llamar a otra gente a orar. Entonces nos llamó a los pastores segunda vez. Y ahí venía él. Ahí se iba. Aquí estoy. Y no me hice tan así, esperando. Él solo me vio, pasó. Ahora, soy un rebelde como Pedro, ¿verdad? Un fanático vulnerable. Pero hermanos, mi punto es lo siguiente. Nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu y no guiar el Espíritu. ¿Quién manda? No nosotros. Dios manda. Y entonces no vamos a acampar en la experiencia de ayer para pensar que ya hemos llegado a lo máximo. Dios nos puede sorprender con cualquier cosa, cualquier manifestación, pero tiene que ser de parte de Dios y no de parte de los hombres. Bueno, seguro ya ofendí a algunos, pero Pedro ofendía también, pero tenía las llaves del reino. Pedro fue quien preguntó a Jesús, ¿cuántas veces debemos de perdonar a un hermano que peca contra nosotros? Citando el elevado número de 7 veces. ¿Debemos de perdonarlo 7 veces? Y Jesús le hizo saber, Pedro, ¿quién está contando? 7 por 7. O 70 por 7. En otras palabras, las veces necesarias. No hay que contar y poner las veces. Eso es muy legalista. Pero el vulnerable hizo esa pregunta. Pero otra cosa fue, Pedro fue quien le preguntó a Jesús. Después del encuentro con el joven rico, que recibirían los discípulos por dejarlo todo para seguir a Jesús. Y en el verso 27 de Mateo 19, nota lo que dice. Hemos dejado todo y en cambio, ¿qué nos da? ¿Cuánto me va a pagar? Hay pastores que quieren sueldo, asalariados. ¿Cuánto me va a pagar? Mi esposa y yo tenemos 56 años en ministerio y nunca hemos preguntado cuánto me da por predicar. ¿Cuánto me da de ofrenda? ¿Cuánto me paga? Pero Pedro lo hizo. Él dijo, ok Jesús, hemos dejado todo esto. ¿Y qué nos da en cambio? Y ese molestó a Jesús un poquito. Él dijo, mire Pedro, no es tanto lo que le da ahora, pero en esta vida va a tener muchos beneficios, pero en la venidera va a ser algo estupendo, maravilloso. Entonces, 100 veces más a cambio. Fue Pedro quien insistió en que Jesús no le lavara los pies. ¿Recuerda eso? Que él dijo, Dios guarde, ¿tú no vas a lavar mis pies, Jesús? Y luego le ordenó a Jesús que lavara todo su cuerpo. Porque él dice, no. Y él dijo, mira, si no lavas tus pies, tú no vas a tener parte conmigo. Ay, entonces lávame todo.
Pedro fue también que escuchó a Jesús predecir lo que lo negaría 3 veces, que Pedro iba a negar a Jesús 3 veces. Y Pedro decía, no, ese no va a suceder. Si yo tengo que ir a la muerte contigo, yo voy. Siempre estaré contigo. Pero Pedro respondió, aunque tengo que morir contigo, no te negaré. A veces tenemos buenas intenciones y sabemos decir las cosas buenas y las cosas correctas, pero a vivirlas es otra cosa. Hacemos promesas al Señor. Cuando uno está en su circunstancia difícil, hace promesas al Señor. Señor, si tú me salvas, si tú me hagas esto, yo te voy a servir el resto de mi vida. ¿Cuántas veces yo escuchaba esto en el hospital, orando por gente inconversa en el hospital? Porque cuando comencé mi ministerio, parte de mi responsabilidad era ir a los hospitales y orar por los enfermos. Y ellos hacían muchas promesas. Pastor, si el Señor me sana, me va a ver el domingo en la iglesia. Todavía lo estoy esperando. O si el Señor me sana de eso, le voy a servir el resto de mi vida. Borracheras y todo después. Pedro fue quien le cortó la oreja derecha de Malco. ¿Se acuerda de esa historia? Porque ese fanático vulnerable llegó ahí y dice, no va a insultar a Jesús, no lo va a tomar a él. Y sacó la espada y cortó la oreja de Malco. Jesús lo mira a él. Pedro, ¿qué hace? Mira, me puso a trabajar. Entonces Jesús tomó la oreja y lo conectó otra vez, lo sanó. Pedro no, estaba en defensa, pero no usó de sabiduría en lo que hacía. Fue Pedro que negó a Jesús 3 veces, maldiciendo y jurando que ni siquiera conocía este hombre. Ni quiso mencionar el nombre de Jesús. Cuando una muchacha lo vio a Pedro y le dijo, tú eres uno de ellos, de los discípulos. Yo te conozco, yo te he visto. No fui yo. Ni conozco a este hombre. Wow, qué desprecio. Y a alguien de esa vulnerabilidad, Jesús dio las llaves del reino. Jesús, que conoce el fin desde el principio, sabiendo que Pedro era capaz de hacer una tontería así y hasta negarlo y decir, ni conozco este hombre. Pero Jesús tenía fe en Pedro. Yo creo que la fe de Dios en nosotros es mayor que la fe de nosotros en Él. Dios nos hizo, nos conoce y Él confía que lo que hay en nosotros, cuando está despertado, vamos a volver a Él. Voy a apurarme para terminar. Fue Pedro que corrió con el discípulo Juan al sepulcro en la mañana de la resurrección y después de escuchar el informe de las mujeres de que el cuerpo de Jesús no estaba. Entonces, pocos días antes decía, no lo conozco. Pero pocos días después se fue buscándolo. Siempre tenemos que estar dispuestos a buscarlo.
Aun cuando fallamos y decimos cosas que no debemos de decir, tomamos decisiones equivocadas, tenemos que humillarnos y buscarlo a Él. Y Él nos abraza, nos recibe. Pedro recibió la restauración pública de Jesús y de los otros discípulos después de la resurrección. Y es muy significativo que Pedro se presentó como apóstol. Él no tuvo que defender su apostolado. Él solo decía, yo apóstol. Yo soy lo que soy. Porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Y cuando Dios nos llama tenemos que reconocer el llamado. Y Él no hizo nada para explicar que Él era o no era llamado. Y ahora, volviendo a 1 de Pedro 1 y verso 1, va a notar que Pedro, cuando él dijo yo soy apóstol, él no tuvo que decir que otros me han afirmado que soy apóstol, pero él reconoció quién era. Ok, voy a brincar algunos puntos aquí. Y vamos a el segundo verso aquí de 1 de Pedro. Y ahí dice que elegidos según la presencia de Dios, en santificación del Espíritu, para obediencia y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro usó el término elegidos según la presciencia, no la presencia, la presciencia. ¿Qué es presciencia? Presciencia es lo que él sabía antes de. Él sabe, y como le dije, el fin desde el principio. Dios nos conoce. Y entonces Él nos ha elegido porque Él sabe de nosotros. Y ese es otro tema para otro tiempo. Pero cuando tenemos obediencia, la obediencia se logra cuando uno es santificado por el Espíritu Santo. Si le hace difícil obedecer al Señor lo que Él le manda a hacer, ay, pastor, es que yo trato pero no puedo. Mira, hace falta la santificación por el Espíritu Santo. Porque cuando uno hace conciencia del Espíritu que está en nosotros, el Espíritu de Dios, la santificación por el Espíritu Santo hace fácil la obediencia. Y entonces la afirmación de estar entre los elegidos es dudosa si no hay evidencia de santificación y obediencia. Santificados o santificación más obediencia igual a afirmación. Por eso Pablo pudo decir, yo sé a quien he creído. ¿Por qué? Porque la santificación y la obediencia me da la seguridad de mi salvación. Hubo tres, y somos también limpiados por la sangre. Pedro está hablando de los diferentes procesos, la santificación por el Espíritu, la aspiración de la sangre de Jesucristo. Y hubo tres circunstancias en el Antiguo Testamento donde había aplicación de sangre. Primero, el establecimiento del pacto antiguo. En Éxodo hubo sangre rociada sobre el arca en el antiguo pacto. También en la ordenación de Aarón y los levitas Aarón y sus hijos, hubo rociada sangre sobre ellos.
Después, en la ceremonia de la purificación de un leproso limpiado en Levítico. Todo esto tiene tipología. Nosotros estamos en un nuevo pacto y la sangre de Cristo está rociado sobre nosotros por su muerte en la cruz de Calvario, porque su sangre pegó tierra, somos hechos de la tierra, entonces la sangre purificó la tierra. Lo que hace falta es que uno tenga fe en lo que hizo Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Entonces, ese es el nuevo pacto. También había sangre rociado cuando la palabra de Dios por la ordenación es como aplicar la sangre de Cristo, que Él nos está cubriendo y nos está ungiendo por nuestro llamado. Y la tercera es la limpieza de pecado. Romanos 8:1 dice ahora, pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, tenemos la sangre sobre nosotros que nos cubre. Y cuando Él me cubrió con la sangre, Él no dio permiso a nadie a ir debajo de la sangre a buscar mi pasado. Soy limpio por la sangre de Cristo. ¿Hay alguno limpio por la sangre de Cristo aquí en esta noche? De gracias a Dios con un fuerte aplauso. Después Pedro dice, gracia y paz os sea multiplicada. Pero él trajo un saludo que se había vuelto común entre los cristianos, combinando la palabra gracia y paz. Porque los que estaban en ese camino había judíos y había griegos o gentiles. Entonces la expresión griega en la cultura es gracia a vosotros. La expresión paz para los judíos es su expresión de saludo. Entonces él dijo gracia y paz. Pero es la combinación de los dos que nos da Dios por su misericordia. Tenemos gracia y tenemos paz. Shalom. Toda su bondad para con nosotros comienza con la misericordia. Si no fuera por su misericordia, ¿dónde estaríamos nosotros en esta noche? Porque ningún otro atributo podría habernos ayudado si nos hubieran negado la misericordia. Pero, ¿cuándo fue la última vez que Dios nos mostró misericordia? Hoy día. Porque nuevas cada día son sus misericordias. Entonces, gracias a Dios, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Entonces, tal como somos por naturaleza, si dependemos en el bien de nosotros, si no hubiera misericordia, entonces la justicia nos condena. La santidad nos desaprueba. El poder nos aplasta. La verdad confirma la amenaza de la ley y la ira la cumple. Y Carlos Spurgeon dijo, es de la misericordia de nuestro Dios de donde parten todas nuestras esperanzas. Hermanos, somos bendecidos por la misericordia de Dios. En la ronda número 2 voy a continuar con la vida de Pedro y sus escritos y vamos a aprender preciosas cosas. Entonces espera el anuncio. Pero ahora vamos a pasar el tiempo al pastor Saúl, el obispo que está nombrado en esta congregación,
y para que él venga y va a proceder en esta parte junto con su servidor. ¿Quieres su cinta? ¿Lo trae? Sí, por favor. Bien. Vamos a llamar a cada pastor que trae a su equipo de diáconos a ser ordenados hoy.